Dios le bendiga, bendiciones para todo ese hermoso público que nos sigue en las redes sociales. Estamos aquí en su espacio Levantando al Caído. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Para mí es un placer compartir con este hermoso público de YouTube y declarar sobre cada uno de ustedes una tarde, una noche, un día bendecido. Que la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas y que todo lo que usted toque, todo lo que usted emprenda sea de bendición para su vida. En el nombre de Jesús declaramos un momento de bendición, y sé que lo que vamos a hablar en este momento va a ser de mucha bendición para tu vida, porque el objetivo siempre es ser instrumento de bendición, de ser un elemento, una referencia espiritual para que mutuamente nos edifiquemos. Hay un principio que enseña que el hierro se afila con el hierro y que el hombre se afila con el hombre. O sea, el objetivo es que nosotros mutuamente nos edifiquemos y que mutuamente cada uno de nosotros, como una estructura colectiva, nos edifiquemos con los contenidos que cada cual posee, porque yo sé que usted también posee muchas cosas lindas con lo cuales también usted puede edificar mi vida. Hoy vamos a hablar sobre el tema los demonios y la historia humana. Amén. Los demonios y la historia del hombre, que el hombre es el eje central de la creación. Y vamos a estar hablando ese tema que sé que va a ser de mucha bendición en tu vida. Cuando hablamos de historia, usted entiende que el término historia es lo que es históricamente comprobable, y a través también de la arqueología, los historiadores han podido comprobar que hay ciudades y que hay eventos que fueron realmente reales, porque la arqueología lo demuestra. Ahora bien, cuando hablamos en el campo espiritual, usted entiende que el mundo espiritual es un mundo abstracto, es un mundo que no se palpa, no se ve, no se toca. Por eso muchas veces los autores bíblicos, cuando iban a hablar de espiritualidad y de eventos que están impregnados en la palabra, que sobrepasaban su nivel gramatical intelectual, ellos usaban el mito. El mito en la Biblia era una ciencia que se usaba para ellos poder expresar verdades espirituales. Entonces, cuando hablamos sobre este tema, los demonios, ¿verdad?, y la historia del hombre, o sea, usted ve bíblicamente que en el primer momento donde el ser humano tuvo contacto, hay un libro llamado el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, pero tiene mucho aporte positivo, aunque también Enoc tenga un poco también de contradicciones, porque el libro de Enoc dice que esos vigilantes fueron los que se encargaron de enseñarle a las mujeres el arte, a pintarse y otra cosa más, cosa que es falsa, porque Dios creó al hombre y Dios depositó en el plano físico todos los elementos esenciales para que el hombre se desarrolle, y también puso en la mente, en la psique, la capacidad de también desarrollar. O sea, Dios es como el pintor. El pintor, aunque sea un artista fino con arte, debe encontrar siempre en el campo laboral papel y pintura para poder plasmar su idea. O sea, Dios al hombre, ¿verdad?, lo creó, pero también Dios creó en el campo físico los elementos esenciales para que el hombre pueda plasmar la idea. Entonces, en el primer punto que vamos a tocar es, o sea, cuando hablamos de historia, entendemos que un demonio es un ser abstracto y que no podemos de forma científica traer un espíritu físicamente que usted lo vea así, a menos que usted no tenga un nivel espiritual tanto en el área de la luz como en el área de la oscuridad. O sea, ningún ser humano simple así tiene la capacidad de ver un ángel o un demonio en su esfera física, a menos que no tenga un nivel espiritual, porque hay una prohibición en el mundo espiritual de que esos seres se les revelen a uno, a menos que no sea con un permiso. Entonces, aquí en el primer punto que vamos a tratar es el primer contacto del hombre con los espíritus de la tiniebla.
Y eso aparece en el libro de Génesis. La palabra Génesis significa principio. Y allí entonces el autor del Génesis, cuando trata de redactar la historia que revela cuando los seres del lado izquierdo, los demonios, tuvieron contacto con lo humano, allí usa una alegoría, usa la serpiente. Y allí habla en Génesis que la serpiente era más astuta que todo animal de los animales que Dios había creado. La serpiente entonces tiene una conversación con la mujer, pero usted nota algo, que siempre en el mundo de las tinieblas los demonios siempre van a estudiar en ti cuál es tu área débil. La mujer, un ser muy especial y muy lindo, pero es un ser que es sensible a través del oído. La serpiente entonces, que simbólicamente aquí significa Satanás, entendía que para poder convencer al hombre debía usar la mujer como carnada. La mujer, que es un ser sensible de oídos, que cuando escucha una palabra linda, esa palabra a ella la pone mal, la motiva. La serpiente usó una palabra seductora y, primer principio, hizo una conversación con la mujer. Hizo que la mujer crea que Dios era un ser egoísta, que no estaba interesado en el desarrollo de la humanidad y que el hombre, si comía de aquel árbol, no iba a morir. O sea, puso a Dios como un Dios malvado, como un Dios egoísta, que no tiene el interés en que su creación crezca. Segundo punto, la mujer le prestó los sentidos físicos, le prestó el oído y el ojo. Como yo digo siempre, la percepción es la imagen que se elabora en el cerebro a través de la información que los 5 sentidos emiten. O sea, los espíritus tienen la capacidad de alterar la materia física y también tu mente para que tú veas aquellas cosas que son destructivas como algo agradable. La serpiente entonces, a través de los sentidos físicos de Eva, hizo que Eva tenga una percepción atractiva de una actitud o algo que ya Yahvé el Eterno había marcado como algo que era muerte. Hoy día también, cuando tú analizas, tú ves un ser humano que es un ser autodestructible, que se enfoca siempre en tener contacto con las cosas que lo destruyen, que crea siempre dependencia, aquellas cosas que son destructivas, que siente un amor obsesivo por las cosas que acaban con él, y aún sabiendo que se está matando, él sigue como un animal irracional camino a la muerte. Entonces aquí, cuando la serpiente tiene el primer contacto con la primera pareja, note usted algo, la serpiente era un animal astuto y él sabía lo que significaba la familia, lo que significaba Adán como referencia espiritual o como arquetipo cósmico, y lo que significaba el pecado para ellos. Entonces, cuando vemos aquí entonces la historia humana, podemos visualizar que los demonios y el Satán, cuando aparecen en la esfera social, aparecen con el objetivo de distorsionar el diseño que Dios creó, usando como elemento de introducción los sentimientos del hombre y usando como instrumento de introducción la fantasía que los ambientes físicos presentan. Le presentó a Eva algo que aparentemente parecía agradable, pero que intrínsecamente era algo tóxico. Y Eva entonces, con esta percepción distorsionada, accedió a la petición de esta serpiente. Entonces, en el primer punto presentamos el primer contacto de la humanidad con los seres del lado izquierdo. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia este contacto? ¿Qué trajo como consecuencia que la serpiente se encargue de introducir una información negativa en esta pareja? Usted debe saber siempre que la información debe siempre suministrarse de forma cronológica. Ejemplo técnico: usted le habla a una niña de 12 años o de 10 años de palabras de mujeres ya adultas. Esa información puede alterar la genética de esa niña. Al igual también, usted le habla a un niño de 8 años, le habla de un tipo de información que él no está apto para manejar. Ese tipo de información puede también alterar su genética evolutiva. Usted verá siempre en el mundo físico niños con 8 años
que tienen mente de adulto. ¿Por qué? Porque se desarrollaron en un ambiente donde el nivel de información que se maneja allí es un nivel muy elevado. Entonces Dios no está interesado en que el hombre se desarrolle en un día. Su interés más bien es que el hombre vaya desarrollando etapa por etapa en su vida. Entonces, ¿qué pasa? La serpiente, como sabía esto, ella trató de alterar el proceso evolutivo de Adán y Eva y le presentó un camino de crecimiento automático sin depender de la mano de Dios. Hoy día también la sociedad en la que usted y yo estamos también trata de vivir una vida microondas, buscando cosas de espalda a Dios y tratando de ser él mismo el arquitecto de su propio destino. El hombre es un ser creado con dependencia al creador. El ser humano no es un ser autosuficiente. Usted y yo somos creados con dependencia a Dios y también con dependencia a las cosas que están en el medio ambiente, porque mi cuerpo es un cuerpo creado en debilidad. La palabra enseña que tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder venga de Dios. O sea, nosotros no estamos, hermano, en un cuerpo de acero. Por ende, dependemos de muchas cosas que operan en el campo físico. Dependemos de agua, dependemos de oxígenos. O sea, usted no es un ser autosuficiente, porque si Dios decide cortar el agua, tú pereces. Si Él decide erradicar del mundo todo lo que es alimento, tú pereces. O sea, tú no eres alguien que eres creado por tu propia capacidad. La palabra enseña, hablando David, dice: reconoce a Dios, habitante de toda la tierra. Reconoce que Él es Dios y que Él nos hizo, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, David reconoce que Él es una creación que depende de Dios. Entonces aquí el Satán trata de hacerle entender a Eva que ellos pueden ser una creación individual a Dios y que pueden vivir y crecer sin depender de Dios. Un grave error. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de actitud que Eva manifestó trajo como consecuencia lo que vamos a tocar en el punto número 2, trajo como consecuencia la fragmentación del alma. ¿Qué es la fragmentación del alma? Bueno, el alma, cuando entra al plano físico, entra a un plano sencillo llamado plano Nefer, que es el nivel más bajo de alma, es el nivel de alma que está diseñado para manejarse en el mundo elemental. Luego entonces esa alma que está en la Nefer, que significa alma simple, esa alma tenía que transicionar y tenía que acceder a 4 niveles más de alma, que son Neshamó, Hayó y Yehidá, que son niveles de alma que el hombre va escalando hasta convertirse en ser uno con Dios. Entonces allí en el Edén, que era un lugar de transición y de evolución, el alma de Adán quedó presa en un espacio rotativo. Y Dios entonces, como el Edén era un lugar de otorgamiento, Dios echa a Adán del huerto, le restringe la mente, le restringe el clima mental, porque ya Adán, por el pecado que cometió, ya no está en la capacidad de manejar la información a plenitud. Su alma se limita. Por esto es que hay un libro llamado el Midrash. El Midrash dice que Adán pegaba al cielo. El Midrash es un libro judío que es un comentario del Génesis y de los 5 libros. El Midrash dice que Adán, cuando Dios creó a Adán, Adán pegaba al cielo. Pero que una vez que Adán pecó, bajó acá. O sea, el Midrash habla en un lenguaje simbólico, lo que implica es que Adán era un hombre de conciencia sublime, pero entonces su pecado, lo que él hizo que su conciencia se restrinja y que Dios lo saque del lugar de otorgamiento. Entonces, la consecuencia de esa acción, de esa información que Eva y la serpiente, los dos alteraron, Eva como receptora se sentó a los pies de un maestro equivocado, y la serpiente, como un ser caído, en su egoísmo trató de que Adán y Eva ocupen la posición que ella ocupa en el cielo, que es una posición de degradación. Entonces, aquí la fragmentación del alma trae como consecuencia entonces que la evolución del alma se limita porque la información se restringe. Y usted ve entonces que una vez que Eva peca, Dios la saca del huerto y ya los hombres que nacen a imagen de Adán. O sea, Adán era la imagen perfecta de Dios.
Entonces, una vez que ya Adán es un ser caído, ya Adán, los hombres que él genera, nacen a imagen de él, a una imagen caída. Entonces el alma se fragmenta, porque el alma, como es una fusión de mente y alma, el alma está diseñada para manejarse en el plano físico, pero como el alma no está operando en en un máximo de su potencial, el alma tiene que trabajar anexada a la mente. Entonces la mente, que es la que se envicia, la mente que es la que se fragmenta, la mente que es la que crea dependencia a las cosas materiales, la mente que es la que crea dependencia a las ofertas de la carne, se envicia y se vuelve enemiga del alma. Por esto es que el apóstol Pablo dice: renovado en el espíritu de nuestra mente, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. O sea, una mente cautiva, una mente que esté encarcelada, no puede nunca comprender la voluntad de Dios, porque vive anclada solamente a los sentimientos tóxicos que gravitan en el mundo material. Por eso entonces que Dios nos manda herramientas de saneamiento. Primeramente nos manda el Mashiach, que es el hombre físico que alcanzó el nivel de perfección en el cuerpo. Segundo, nos manda el Espíritu Santo, que es el agente reformador de la conducta, quien se encarga de trabajar intrínsecamente en la parte inmaterial del hombre. Cuarto principio, nos manda la palabra, que es la información correcta, que va a hacer que nosotros otra vez nos reencontremos con el camino que perdimos. Por esto es que la palabra enseña, dice: preguntad cuál es la senda antigua. Pregunta cuál es y anda por él. O sea, la senda antigua tiene que ver no con ropa ni pantalón, tiene que ver con los principios fundamentales que están plasmados en la palabra. La senda antigua es el principio que Dios determinó para Adán y Eva, para que ellos caminen por él. Entonces, ¿qué pasa? La fragmentación del alma trae como consecuencia que esa alma ya, que está diseñada para que evolucione por el pecado, pierde su curso. El término pecado, del hebreo haptá y del griego amantía, tienen que ver, primer principio, pecado significa alteración. O sea, la información que Adán y Eva manejaron en el huerto antes de tiempo hizo que su mente se altere. Entonces, la mente entonces alterada entra entonces a un ciclo de consumos inequívocos. Y cuando hablamos de consumos inequívocos, nos referimos a que la gente, hermano, tiene lo que se conoce como un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Un anacronismo es edades que se pierden en el tiempo. Tú hoy vas a ver mujeres con 70 años con mente de 20 años. Hello. Y vas a ver muchachitas con 12 años con mente de mujeres de 40 años. ¿Por qué? Porque el anacronismo tanto deduce como altera. Un ejemplo técnico: el cuerpo físico es un cuerpo que está diseñado para que se desarrolle físicamente y también atmáticamente. La palabra enseña que Dios desea que tanto yo prospere físicamente como también mi alma prospere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la información negativa llega a la mente, que el alma empieza entonces a consumir una información errónea, el alma lo que hace es que le sube a lo que no tiene que subir y le baja a lo que tiene que subir. Entonces tú ves entonces en el campo físico gente con 20 años con mente de 10 años y gente con 15 años con mente de 40. Porque todo eso es por la fragmentación del alma. ¿Por qué? Por el primer contacto que tuvo el hombre con una información demonológica que lo sacó de su curso. Entonces, otro principio es: ¿qué pasa entonces? Ya hablamos de la fragmentación, y Dios es un ser que el objetivo de él no es destruirte, el objetivo es sanearte. Por esto es que tú ves que en el libro de Génesis, cuando Adán pecó, Dios desciende y dice: ¿qué pasó? Dios pregunta. O sea, Dios preguntó en el huerto: ¿qué pasó aquí? Y cada cual buscó un culpable, hasta que Dios lo que hizo fue que le dio su castigo a cada quien. Su castigo a Eva, su castigo a Adán y también su castigo a la serpiente. Pero también Dios mató un cordero y presentó
un elemento de restauración que es símbolo de la sangre del Mashiach, de Cristo. El Mashiach es el Redentor que desciende al plano de la materia con el objetivo de hacer de que el hombre recupere lo que el enemigo le robó. Porque el hombre peca en el plano de ignorancia porque fue seducido. O sea, los demonios son seres que son seductores, engañadores, motivadores de ego, motivadores de orgullo, de vanidad, de lujuria, de pensamiento negativo. La palabra enseña que usted y yo nunca debemos tener un concepto más elevado, sino que el hombre debe pensar y tener una mente en equilibrio. Entonces, que para los demonios se encargan de alterar la mente y hacerte creer que tú eres un semidios o una semidiosa y todo eso. Entonces, todo eso pasa porque el alma fue fragmentada. Pero entonces, en el punto que tocamos ahora, que es el tiempo, en el tiempo Dios crea un espacio de corrección o de tikkun olam. El término tikkun es una palabra mística, pero es muy positiva porque el tikkun significa corrección. O sea, nosotros, mientras estemos en el tiempo, tenemos la capacidad de durar 3 años como torpe, pero también poseemos la capacidad de rectificar los errores que cometimos y de empezar a ser diferente. El lápiz usa una borra porque el lápiz, cuando ve que va mal, el lápiz borra y empieza a escribir algo distinto. O sea, usted y yo somos pecadores, éramos antes unos hombres y mujeres malos, pero una vez que entendimos que el Mashiach Cristo nos ofrece algo distinto, lo que nos corresponde entonces es someternos a la enseñanza que Él nos implementa para salvación del alma. Entonces aquí hablamos del espacio del tiempo. En el tiempo hay elementos de corrección. Está la palabra, está el espíritu, está la sangre del Mesías y está también tu mente y tu disposición. Cuando también Satanás aparece en la Biblia, en el libro de Job, que Job es uno de los libros más antiguos. De hecho, se dice que Job es el libro más antiguo de la historia. Allí Satanás aparece como un fiscal, aleluya, como un fiscalizador que va observando las puertas que usted y yo abrimos y que entonces sube al tribunal divino y acusa al hombre de que él tiene una debilidad. O sea, hay demonios que son espíritus observadores que están siempre observando al hombre a ver qué puerta él abre para subir entonces al tribunal divino a pedir permiso. ¿Para qué permiso? Con un permiso para hacerte la guerra en la salud, en la economía, en tu matrimonio, en tu ministerio y para estancar muchas áreas de tu vida. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos que entender siempre que la palabra enseña y dice que todo aquel que tiene esta promesa que está en la Biblia se santifica tal como Él es santo. O sea, una vez que usted entiende que Dios premia la obediencia, que Dios premia la honestidad y que los borrachos y toda aquella gente van a estar fuera, usted se enfoca siempre en usted andar siempre alineado a lo que su palabra enseña para usted disfrutar de los beneficios del Olam Abba, del mundo que viene. Entonces, seguimos hablando. Aquí entonces enseña que él sube a los tribunales como un fiscal que observa y que usa como elemento de, así mismo como en el campo físico, los fiscales, su papel, ¿cuál es? El papel del fiscal es siempre presentarle al juez las pruebas que son elementos probatorios que indican que usted es culpable. Al igual también en el campo espiritual, esos son campos que se manejan por legalidad. Ellos van allá arriba al mundo superior, a donde están los jueces de arriba, y le presentan los elementos, lo que tú haces. Bueno, él abrió tal puerta, él hizo aquello, hizo esto. Entonces, hay muchas puertas. Hay puertas que tú la cometes con tus errores. Hay otras puertas que son generacionales, que son familiares por pacto que tu familia hicieron y otra cosa más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted entiende que hay fiscales, que hay demonios que son observadores, usted lo que hace es que usted siempre vive siempre una vida en integridad, porque ese demonio vaya arriba y te acusa ante Dios y busca permiso para hacerte guerra a ti. En el libro de Job, él buscó un permiso
Y digo, bueno, Job es fiel porque Job es rico. Si tú a él le quitas la riqueza, él te va a maldecir. Pero no fue así. Otro punto es también, usted dirá, pero ¿por qué si Dios es un ser poderoso? ¿Por qué Él permite que los demonios y los seres caídos estén acá en el plano físico? Bueno, ellos están en el tiempo, ya están juzgados ya porque están en el tiempo. Y a través de ellos nosotros somos mejores siervos. Porque a través de ellos usted define su nivel de integridad. A través de ellos usted clarifica cuál es su norte. O sea, en el campo del libre albedrío tiene que haber diferentes emisiones. Ellos están aquí por un tiempo, pero ellos van a ser ya juzgados y eliminados. Entonces, ¿cuál debe ser tu papel? Fortalecer día a día tu identidad y nunca darle espacio a esas fuerzas negativas que están operando en el campo de la materia. Aleluya, gloria a Dios. Otro punto también muy importante que yo siempre toco es el error de la ignorancia. Hemos entrado en un tiempo ya, en este tiempo, donde el mismo Dios derrumbó muchas estructuras faraónicas, porque en el campo del evangelio había gente que eran los jefes de este asunto y no daban espacio a que otra gente se desarrolle o que alguien más exprese sus ideas. Yo nunca me enfoco en estar a los pies, o sea, a la sombra de otra. Yo sí soy alguien que yo me formé con mi apóstol, pero usted ve que yo siempre busco mi espacio, porque yo quiero también crear mi propio esquema, mi propia historia. Entonces, ¿qué pasa? Un punto aquí muy importante, que la pandemia que nos golpeó como por 2 años y pico, derrumbó muchas estructuras faraónicas y abrió espacio a que otra gente también expresen sus ideas y expresen su parecer de Dios. En la pandemia surgimos nosotros. En la pandemia también surgió el apóstol Olbert, porque los faraones no daban espacio. Entonces esos faraones que son ignorantes, que no entienden que hasta que Dios no ahogue a los egipcios te van a siempre estar persiguiendo, ellos están ignorando este asunto. Entonces la ignorancia se convierte en un camino apetecible para el mundo de la tiniebla. No podemos ser nunca ignorantes de que estamos en un mundo donde hay otros seres. No podemos ser nunca ignorantes de que esos seres nos envidian y nos odian porque somos la imagen de Dios. No podemos ser nunca ignorantes que esos seres toman legalidad por las acciones que cometemos. La palabra enseña de un hombre que él se enfocó un día en construir una casa. Mira cómo la palabra presenta. La palabra presenta al constructor de la justicia como uno que fue a hacer su casa y trabajó sobre la roca. Sudó, sus manos quizás se empollaron, pero él se enfocó en no obviar los fenómenos que estaban en el campo ambiental. O sea, él no fue ignorante. Él dijo, voy a construir mi casa, pero la voy a construir en un lugar que mi casa sea fuerte para prevalecer ante el peligro. Un punto muy importante. Los seres caídos están aquí por un tiempo y nosotros no podemos ignorarlo. Ellos van a hacer siempre guerra. Pero ¿cuál debe ser mi posición? Estar firme en la posición que el cielo sobre mí estableció. Entonces el otro hombre que fue uno que ignoró, se enfocó en ignorar los fenómenos del medio ambiente. Y por enfocarse mucho en la fantasía, en la competencia, en el qué dirán, obvió los enemigos atmosféricos y su casa la construyó sobre la arena. Entonces el día malo, que es el día que confronta a todo ser humano, se encargó de definir cada estructura. O sea, los espíritus están ahí para definir cada estructura, para definir si tú realmente eres íntegro, cuando te llevan ofertas jugosas y ostentosas. Al igual también
que los 3 jóvenes hebreos que fueron capaces de negarse a consumir el manjar de Nabucodonosor, porque su integridad prevaleció por encima de su necesidad. El problema hoy es que la gente hoy día, hermano, le da más espacio a la necesidad que a lo espiritual. Y él no entiende que aún el mismo Jesús nos enseñó que lo sentimental y lo pasajero no está por encima de tu asignación. Y él nos demostró estando en el Getsemaní cuando él dijo: Padre, no quiero morir por esta gente, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando tú entiendas eso, que la voluntad de Dios debe prevalecer por encima de cualquier cosa, tú serás un creyente victorioso, vencedor. Cuando tú entiendas que la mayor liberación se llama la resistencia, tú vas a vencer a los espíritus. Porque aunque nosotros por ti oremos, aunque yo por ti ore y el apóstol ore por ti, eso no mata al diablo, eso no lo mata a él. Él va a seguir rondando tu casa a ver qué puerta usted abre. Entonces, esa parte ya le toca a usted, de usted ser resistente y decir: no te quiero en mi casa, Satanás. Y una vez que él vea eso, ya él se va, porque ya él no encuentra cama ni silla en tu casa. Pero mientras ellos ven que tú en tu ignorancia, como la palabra habla del hombre que su casa la tenía linda y bonita, pero él entonces olvidó su historia. Y hay un principio que enseña que el pueblo que olvida su historia vuelve y la repite. O sea, él olvidó lo que él sufrió. Él olvidó sus días de dolor. Él olvidó sus días de cautiverio. Mira, hermano, a mí me llega mucha oferta de la carne, pero cuando yo pienso en el cautiverio que yo tenía antes, yo rechazo las ofertas, porque yo sé que esa oferta que se ve atractiva, lo que busca es meterme en una cárcel espiritual. Entonces, ¿qué pasa? El que es ignorante de su historia vuelve y la repite. Así que un shalom para ti. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar por ti, Padre. Mira este hermoso público, Dios. Te pido que tú los bendigas. Te pido que la información que hablamos en este momento sea de bendición para su vida. Que tú permitas que todo lo que hablamos, Dios, bendiga su vida, su casa, su familia, su ministerio. Reprendemos y cancelamos todo plan que tenga el enemigo de la justicia en su contra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en el tiempo de oración. Un shalom y Dios lo bendiga mucho.